Muy buenas tardes. Qué auditorio más increíble. Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a esta edición 2025 de la Feria Estatal de León. Nunca había visitado León y bueno, es un privilegio poder acompañarlos a ustedes el día de hoy en esta inauguración prácticamente, en un evento que tradicionalmente les traerá conciertos, entretenimiento, la tradición, pero que este año quiere, además de eso, motivarlos, inspirarlos a través de Inspira, una serie de charlas que iniciamos hoy con un personaje que todos ustedes conocen muy bien, que todo México adora, que extraña, porque hace prácticamente un mes que no sabemos nada de Checo, más allá de que está disfrutando con su familia. Pero hoy vamos a poder disfrutar con una persona que ha sido inspiración, no solamente para muchos mexicanos, sino para mucha gente en toda América Latina y les diría que en todo el mundo, porque he conocido gente en otros países, en Europa, en Asia, que es fan profundamente de Sergio Checo Pérez. From Mexico, it's Sergio Checo Pérez. En las calles de Guadalajara, un niño soñaba con desafiar a los mejores pilotos del mundo. Con solo 6 años, Sergio Pérez ya sentía la velocidad en sus venas y el sueño de poner a México en lo más alto del automovilismo. A los 15 años, dejó su hogar y su familia para perseguir su sueño en Europa. Desde las frías pistas de la Fórmula BMW hasta la gloria en la Fórmula 3 británica y GP2, cada victoria era un paso más hacia la cumbre. En 2011, Sergio logró lo que pocos mexicanos habían hecho: debutar en la Fórmula 1 después de 30 años sin un mexicano en la máxima categoría. Con Sauber, demostró su talento y su tenacidad, logrando su primer podio en 2012 en Malasia, bajo una lluvia que no podía apagar su fuego. Los años no siempre fueron fáciles. En Force India, Checo enfrentó retos dentro y fuera de la pista, pero con cada obstáculo demostró su fuerza, liderando al equipo a través de la adversidad y logrando podios que hablaban de su consistencia y destreza. El momento soñado llegó en 2020. Desde el último lugar, Checo luchó hasta el frente en el Gran Premio de Sakir, consiguiendo su primera victoria en la Fórmula 1 y devolviendo la gloria a México tras 50 años. En 2021, un nuevo capítulo comenzó. Con Red Bull Racing, Sergio demostró que podía competir al más alto nivel. Sus 6 victorias en Azerbaiyán, Mónaco y Arabia Saudita, 2 poles y 29 podiums lo consolidaron como un verdadero guerrero de las pistas. Pero Checo no solo corre para él, corre por su país, por los millones de mexicanos que sueñan junto a él. Ha inspirado a una nueva generación llevando la pasión por la Fórmula 1 a cada rincón de México. Con 39 podios, 6 victorias y 3 pole position en su carrera, Sergio también ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en subir al podio en su Gran Premio de casa. Y un subcampeonato de pilotos en 2023, que es el máximo logro para un piloto azteca. Cada logro es un testimonio de su determinación y talento. Sergio Pérez sigue escribiendo su historia, una historia de lucha, de perseverancia y corazón, porque para Checo no hay límites, solo nuevos sueños por alcanzar. Sergio Pérez, el hombre que demostró que los sueños no tienen fronteras. Bueno, ¿qué tal esa introducción? Seguramente les ha traído recuerdos muy lindos de la carrera de Checo Pérez. Lo último que me esperaba yo, un 10 de enero, era estar aquí en León, Guanajuato, para hablar con Checo Pérez. Menos con un auditorio como el que tenemos para esta inauguración, este arranque de la Feria Estatal de León. La última vez que hablé con Checo nos despedimos, nos deseamos el
feliz año, la feliz Navidad, cuando se fue del paddock en Abu Dhabi, cuando acabó la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y obviamente pensar que hoy tenemos la oportunidad por primera vez de escuchar de su viva voz lo que ha sido su carrera, los retos que ha enfrentado, los triunfos que ha logrado, las dificultades, cómo lo ha conseguido, en qué se inspiró, quiénes lo ayudaron, quién es su equipo, qué es importante para Checo, qué no es negociable para Checo. Hoy se trata más que nada de una charla muy humana con Checo. Repasaremos obviamente momentos clave de su carrera deportiva, pero se trata hoy de Sergio Checo Pérez, la persona, el hombre, el ídolo, el deportista que ha roto barreras y que ha sido el mejor piloto que ha parido esta tierra. Por favor, el aplauso más grande para Checo Pérez. Hola Diego. ¿Cómo estás, Checo? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien. están todos? ¿Qué tal este auditorio? Increíble, increíble. La verdad que tenía mucho tiempo sin venir a León. Desde que corría go-karts que no vengo y increíble. Ahorita que llegué al aeropuerto, la verdad es que una ciudad muy bonita. Te pido, por favor, toma asiento. Bueno, es una época del año, Checo, en la que tradicionalmente estás ya como entrando en modo enfoque de lo que viene, de la temporada. ¿Cómo han sido estos días, mes prácticamente de tener como un escenario enfrente tuyo completamente diferente al que normalmente tienes a esta altura del año? La verdad ha sido increíble, ¿no? Como especialmente estas fechas que ya estás pensando en la temporada donde ya no puedes hacer nada. Ha sido una experiencia muy padre porque he hecho esto durante toda mi vida. Llevo 14 años en la Fórmula 1 y antes en las carreras corro desde los 6 años. Entonces es mi primer año, digamos, que desde que me acuerdo, donde puedo decidir yo qué hacer, puedo hacer diferentes planes, puedo confirmar un viaje, puedo ir con mi familia, con mis hijos a donde yo quiera. Entonces es algo, la verdad, que estoy disfrutando muchísimo y tengo mucha ilusión de lo que viene en este año. Se te nota, se te ve tranquilo. Sí, la verdad sí, estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando muchísimo a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y creo que por fin ya voy a viajar porque en todos estos años he recorrido todo el mundo pero sin conocerlo, ¿no? Y entonces ahora tengo mucha ilusión de viajar, de conocer diferentes lugares, hacer cosas que no he hecho durante mucho tiempo. Visitar lugares a donde nunca he ido, entonces muchas ganas de este año. Bueno, vamos a dividir la charla contigo en varias partes, pero vamos primero a hablar un poco de lo que ha sido el inicio de tu carrera, porque tenemos un auditorio en el que hay chavos muy jóvenes, desde los 6 años me dicen que hay chavos aquí que te ven como un referente y de pronto ven lograr lo que tú has conseguido en diferentes ámbitos que puede ser imposible. Si das reversa en tu mente y te ubicas en el momento en el cual por primera vez pensaste en que querías correr, ¿cuándo fue eso? Bueno, empecé a los 6 años, empezamos a ir al cartódromo con mis papás, con mi hermano, y todo empezó como una ilusión obviamente, pero nunca pensando qué sería, ¿no? Ni qué me tendría cuál sería mi destino en el deporte. Todo empezó como un juego, tenía facilidad, me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero yo al principio quería ser futbolista. Entonces me di cuenta muy rápido que no tenía mucho futuro en el fútbol, entonces acabé siendo piloto de Fórmula 1. Bueno, ¿hubo alguien que te inspiró? Porque tú eres el menor de tu familia, Paola y Toño son mayores. Muchos pues tenemos a veces como, si hay un hermano mayor, lo tienes como referente. ¿Fueron ellos en algún momento un referente para ti? Claro, han sido parte muy importante, ¿no? Mi hermano Toño, que también corrió, es 4 años más grande que yo, fue él quien se fue primero a Europa, entonces yo siempre vi lo difícil que era, cómo extrañaba la casa. Al final
tienes que dejar muchísimas cosas a muy temprana edad. Y yo veía, ¿no? Más allá de las carreras, lo que le costaba estar lejos, ¿no? Porque eran obviamente otros tiempos, el hablar con tu familia era mucho más complicado, pero en esos momentos yo veía que todo lo que le costaba, todo lo que estaba luchando y bueno, corría en circuitos increíbles que cuando lo fui a ver con mi papá, dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero luchar y no me importa irme a Europa porque la vida y estar lejos de la familia al final vale la pena luchar por tus sueños. Más allá de que llegues o no, lo importante que le diría a todos estos niños que están aquí es que luchen por sus sueños porque es posible lograrlos. Por más lejanos que parezcan, es posible llegar a conseguir tus sueños. ¿Fuera de tu familia hubo alguien más que te sirviera de inspiración en esa primera etapa de tu chavo pensando en que querías ser piloto? Yo crecí sin tener pilotos mexicanos en la Fórmula 1. Para nosotros, para nuestro país, hace 20 años la Fórmula 1 difícilmente se veía. Bueno, tú ya estabas transmitiendo carreras en ese entonces. Sí, con Montoya. Pero para nosotros era cuando llegó Montoya a la Fórmula 1 fue como que empezamos a ver más la Fórmula 1, pero todo giraba alrededor de IndyCar. Mi papá trabajó con Adrián Fernández, que fue un piloto súper exitoso en la IndyCar, entonces todo apuntaba hacia Indy, pero nunca pensando en Fórmula 1 porque era algo totalmente lejano de México y nunca lo había vivido, entonces en ese lado nunca tuve una referencia en Fórmula 1. Tú hiciste prácticamente 20 años de carrera en el automovilismo, pero antes de eso estuvieron los karts. ¿En qué momento, bueno, primero, qué miedos tuviste antes como de afrontar ese episodio de dejar a tu familia e irte fuera? Cuando estabas aquí localmente, ¿había algunos miedos que tuviste que enfrentar y de alguna forma derrotar? Sí, muchos miedos. El principal era apostar por algo y que no funcionara, ¿no? Como que qué iba a pasar, cómo me iba a ver, cuál iba a ser la percepción de la gente, de mis amigos, de intentar algo y que no se te dé, ¿no? Y yo creo que eso es algo que con el tiempo el mayor fracaso que puedes tener es no intentarlo, ¿no? Porque ya al intentarlo ya eres un ganador, el intentar cumplir tus sueños, el intentar hacer tus metas, ya en automático te conviertes en un triunfador. Entonces, ese era mucho mi miedo, ¿no? El qué iba a pasar de mí, qué iba a ser de mí, de mi familia, que estábamos apostando todo por una meta, por un sueño, y qué pasaba si no lo lograba, ¿no? Pero con el tiempo aprendí que no importa el resultado, lo que importa es no tener miedo de intentar y de luchar por tus sueños. Alguien me decía, bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo. También Sí. aplica en tu caso, ¿no? Hazlo, pero con miedo. Lo importante es hacerlo. Y yo creo que mientras hagas lo que sueñas, nunca te vas a arrepentir. Más allá del resultado, ¿no? Porque puedes llegar o puedes no llegar. Pero yo siempre digo que si no hubiera llegado a Fórmula 1, aprendí tanto en mi carrera luchando, preparándome cada día, que hubiera hecho muchas cosas, ¿no? Que el camino me enseñó. Bueno, te fuiste con 15 años, un chavo, llega a Alemania, todo por descubrir, las ganas de correr, pero seguramente te encontraste muchas cosas que no te imaginabas que te iba a tocar enfrentar. Sí, yo me imaginaba cuando me fui a Alemania que iba a ser primero amigo de todos los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Porque ya íbamos a vivir todos en Europa, entonces yo pensaba que íbamos a ser amigos de todos los pilotos de Fórmula 1 y en cuanto llegué y vi el pueblito y el frío y lejos de mi familia y sin poder hablar con ellos, me di cuenta que el sueño que yo había visualizado era totalmente diferente a la realidad, ¿no? Tenía una realidad muy alterada. Viviste en una casa que se llamaba Casa, un restaurante Sí. en Alemania. Sí, ahí fue cuando primero vivía en un motel de paso en Alemania porque me fui como 4 meses al principio y luego el dueño del equipo me invitó a vivir al restaurante él construyó un restaurante, le ayudé a construirlo y me dio un cuarto en la parte de arriba al lado del chef. Entonces ahí fue donde viví, que para mí era el paraíso, ¿no? Porque mínimo podía platicar con gente. Cuando me fui al principio estaba totalmente solo, aislado. Era un hotel donde llegaban los camioneros, estaba en la carretera, entonces todo el mundo llegaba de paso, los camioneros a dormir y luego
se tenían que ir. ¿Y no aprendiste alemán? Ahí en Alemania aprendí inglés. Iba un poco desfasado y luego era el alemán muy difícil, porque de hecho viví 2 años en Alemania, un año en Würzburg y luego otro año en Berlín, que el dialecto es diferente. Entonces, bueno, ese es mi pretexto, ¿no? De por qué no aprendí alemán. Y seguramente tuviste mucho tiempo libre en ese vivir ahí en un entorno un poco aislado de las carreras, en el que seguramente te pasaron por la mente como muchas reflexiones y como repensarte si realmente estaba valiendo la pena lo que estabas haciendo. Sí, yo lo primero que pensaba era cuándo regresaba a México. Necesitaba calor, cariño de mi familia, de mis amigos, más allá de ya no pensando en Fórmula 1, ¿no? Al principio la adaptación para mí fue muy dura, porque imagínate cómo somos el mexicano, el latino, a acabar en Alemania en un pueblo fantasma con no sé cuántos habitantes había, pero el promedio de edad era yo creo que de 80 años. Entonces era un pueblo muy aburrido para un niño de 14 años. Entonces para mí era lo más importante, la pregunta que siempre hacía era ¿cuándo regreso a México? Y solamente tenía un vuelo de ida, porque mi papá me lo sacó con millas, entonces nos alcanzó para el vuelo de ida, donde no sabía yo cuándo, era lo que más me incomodaba, no saber, ¿no? Cuándo yo iba a poder regresar. ¿Y cómo pasabas esos momentos? Pensando, tenía mucho tiempo libre, era el problema, entonces todo el tiempo estaba pensando en cuándo iba a regresar a México, cuándo iba a regresar a casa. ¿Pero cómo lo superabas de pronto? Decía, mira, ya estoy aquí, ya conseguí el apoyo, porque fue una parte muy difícil, conseguir el apoyo para poderme ir a Alemania. Entonces fue algo que aprecio muchísimo, ¿no? Ya no era yo solo. Si hubiera sido yo solo, me regresaba yo creo que a los 3 días. Pero ya sabía que había mucho apoyo detrás de mí, ya no era yo solo. Mi familia había hecho un esfuerzo impresionante por mandarme a Europa, mis patrocinadores. Entonces, desde ese momento, a los 14 años, yo tenía ya la carga detrás de mí de darle resultados a toda la gente que estaba creyendo en mí. Entonces, así fue como lo pensé y dije, mira, ¿sabes qué? Hay muchísima gente que está creyendo en mí, muchísima gente que me está apoyando y no puedo defraudarlos. Tengo que salir adelante, tengo que luchar, tengo que crecer como persona, como piloto, y ahí inició mi carrera, digamos. Te tocó madurar a la fuerza prácticamente. Sí, yo crecí totalmente alejado de todo el mundo en Alemania, y a madurar, y mis convivios eran siempre con gente mucho más grande. Entonces eso me hizo madurar, digamos que a la fuerza, y fue algo muy bueno para mí, porque creo que hoy en día soy quien soy gracias a ese niño de 14, 15 años que tuvo la ilusión, que tuvo el valor de quedarse allá. Hoy en día digo, no sé qué estaba pensando, pero bueno, lo conseguí. Bueno, nada que valga la pena es fácil, probablemente. Claro, al final yo creo que todos tienen cualquier deportista o cualquier persona exitosa que tiene una gran historia detrás, que muchas veces ya nomás vemos la parte padre, la parte bonita, pero hay mucho esfuerzo que hay que hacer para llegar ahí. Bueno, hiciste Fórmula BMW, hiciste A1GP, hiciste la Fórmula 3 británica 2 años, primero la clase nacional, luego la internacional, luego la GP2, la GP2 Asia. De todo ese lapso, ¿cuál fue tal vez el más complicado donde sentiste que se estaba como enredando el camino de llegar a tu objetivo? Yo creo que fue sin duda mis primeros 2 años en la BMW Alemania, porque por todo el reto que suponía el irme a vivir solo, el totalmente alejarme. Mi vida dio un giro de 360 grados de ser un niño normal de 14 años a tener una vida ya con una responsabilidad gigante, ¿no? De adulto. Entonces eso fue muy duro para mí. Entonces esos 2 años te diría que fueron muy complicados, y mi último año de GP2, ¿no? Donde sabía que tenía que ganar el campeonato, y tuvimos muchas fallas, ¿no? Donde una vez quedé en el podio en Turquía, pero no calculamos el peso, entonces me descalificaron, perdí muchos puntos y al final no pude ser campeón, acabé siendo subcampeón, y bueno, pude llegar a Fórmula 1, pero ese era un año totalmente clave para poder dar el salto a la Fórmula 1. O sea, ¿en qué momento sentiste que ya estabas a las puertas de la Fórmula 1? Ya en GP2 ya sabes que estar ganando carreras, gané
carreras súper importantes. Ese año gané todas las más especiales, ¿no? Gané en todos los circuitos en Bélgica, en Spa-Francorchamps, en Silverstone, en Mónaco, en Monza. Todas las carreras importantes las gané, pero así es la Fórmula 1, no estás tan cerca como tan lejos. Entonces yo no sabía si se iba a abrir. También depende mucho que se abra alguna puerta, que esté saliendo un equipo, un piloto. Y bueno, lo pudimos conseguir. Al año siguiente pude llegar a Fórmula 1 y ahí fue cuando, hasta que tenía el contrato en mis manos, dije, bueno, ahora sí soy piloto de Fórmula 1, pero ahora empieza lo más difícil, que es hacer una carrera exitosa en la Fórmula 1. Que eso es lo que te quería preguntar, porque llegas a la Fórmula 1, es como, ya, llegué, pero Sí. ahí como que empieza otro tema diferente. Se resetea, ¿no? Empiezas de cero. Ya llegar es un logro importantísimo, pero yo era muy consciente, me acuerdo. Y Carlos Slim, que ha sido el apoyo más importante que he tenido en mi carrera, siempre me dijo, no, mira, ya lo logramos, pero ahora empieza lo más difícil. Me acuerdo mucho yo, espérame, déjame disfrutar un poco el momento de que ya por fin llegué a la Fórmula 1, pero tenía muchísima razón, porque a la Fórmula 1 puedes llegar, pero en cuestión de carreras, en cuestión de años. Yo a lo largo de mi carrera había muchísimos pilotos buenísimos, tener una o dos temporadas en la Fórmula 1 y iban desapareciendo, ¿no? En el camino. Entonces, poder tener una carrera tan larga y tan exitosa era el reto más importante. Bueno, pasaron prácticamente 6 años desde ese momento en el que tú dijiste que llegaste a Europa e ibas a ser amigo de todos los pilotos de Fórmula Sí. 1 hasta cuando realmente te recibieron. ¿Qué recuerdas de ya ser parte de ese grupo élite de pilotos de la Fórmula 1? No, me acuerdo el primer momento cuando llegué a Fórmula 1. Yo era piloto de Ferrari, estaba en la academia de Ferrari, entonces iba mucho a Maranello. Y ya como piloto de Fórmula 1 estaba con Domenicali y llegó Fernando Alonso. Y para mí era como, tenía que fingir, ¿no? Que ya éramos colegas, ya éramos amigos. Y muy buena onda, Fernando me dio muchos consejos y a partir de ahí hicimos una relación muy padre de amistad, corrimos muchísimos años juntos y ya al final ya te vas sintiendo normal y ves a todos los pilotos, sabes que al final del día todos somos humanos. Bueno, porque cuando tú llegaste estaba también Schumacher, estaba Sí. Hamilton. Sí, al final yo me Vettel. acuerdo en mi debut en Australia, siempre antes de las carreras haces un desfile, ¿no? Donde van todos los pilotos y ahí se ven todos. Entonces yo me acuerdo que llegaba y veía a ver qué zapatos traían, cómo caminaban, qué comían, qué decían, cómo hablaban. Y al final, conforme van pasando las carreras, te das cuenta que, güey, mira, al final somos uno más aquí y todos tenemos nuestra carrera y nuestra ilusión por hacerlo mejor. ¿Cambió tu vida? Sí, totalmente. Cambió mi vida en todos los sentidos, ¿no? Porque te vuelves mucho más conocido al llegar a la Fórmula 1. La presión es mucho más grande porque llegas y tu vida, todo tu entorno es totalmente público. Entonces es una parte en la que no estás tan preparado, ¿no? Porque todas estas categorías de abajo, digamos que muy poca gente te conoce, ¿no? De la gente que está involucrada en el automovilismo, pero fuera de ello nadie te conoce. Cuando tú llegas a la Fórmula 1, tu fama es exponencial, entonces a todos lados, cuando yo venía a México siendo muy joven ya era muy conocido, entonces decía, mi sueño siempre fue llegar a ser piloto de Fórmula 1, pero nunca sabía lo que eso implicaría en mi país o alrededor de todo el mundo, ¿no? Llegabas a aeropuertos y me sorprendía, ¿no? Que me conocían en Japón, en China, en lugares donde nunca pensé que iban a llegar a conocerme. Y llevaba la bandera de México siempre, o sea, ¿sentiste en algún momento que te volvías en el abanderado de tu país en todo el mundo? Sí, para mí esa fue una parte súper importante porque yo siempre sentí que no llegó Checo a la Fórmula 1, llegó México y estos años fueron increíbles por eso, porque gracias. Se la ganó. Sí, para mí eso fue muy especial, ¿no? Que teníamos muchísimo sin tener un representante en la Fórmula 1 y cuando llegué yo sentí como
cómo no llegaba solo y llegamos como país. Luego trajimos la Fórmula 1 a México y bueno, yo creo que lo demás ya es historia. Es historia, sí, pero ahora es momento un poco de hablar de los desafíos y también de los momentos positivos. O sea, tu primera carrera de alguna forma encapsula lo que es la Fórmula 1, lo que es la carrera de un piloto, lo que es incluso la vida, ¿no? Acabas séptimo, que para ti en una primera carrera en Fórmula 1 era Sí. como un debut, Era un debut triunfal. soñado, Exacto. Y horas después te dicen, no, mira, sorry Checo, pero el coche no pasó la revisión técnica, descalificado, como si no hubiera sido prácticamente. ¿Cómo empezar a gestionar un poco las emociones de todo lo que implicaba estar al más alto nivel y tener esos contrastes de que un día estás arriba, al día siguiente no? Así es la Fórmula 1. Entendí desde que llegué, pero no solo la Fórmula 1, así tuve, digamos, un camino tan difícil que ya había crecido con él, ¿no? Tenía siempre la presión desde los go-karts, que si no ganaba quizá no podía correr la siguiente carrera. En todas las categorías juniors que participé siempre tuve demasiada presión, donde sabía que si no daba los resultados inmediatamente, quizá no iba a poder acabar la temporada. Entonces, cuando llegué a la Fórmula 1 era lo mismo, ¿no? Pasas de estar arriba abajo en cuestión de pocas horas. Tienes una mala calificación, pero luego puedes tener una muy buena carrera, o al revés. Entonces, es una montaña rusa que estás viviendo constantemente, increíble. Me decías antes que cuando llegaste rápidamente te diste cuenta de que lo más importante estaba por delante y que probablemente iba a ser más duro, pero ya viéndolo ahora un poco en el retrovisor, ¿estarías de acuerdo en que es más difícil mantenerse que llegar a la Fórmula 1? Sí, totalmente por el ejemplo que te di, ¿no? Yo vi grandes pilotos tener una carrera de Fórmula 1 de 1, 2 años, 3 años y luego desaparecían, ¿no? Y eran grandes pilotos. También entendí muy temprano que no solamente era manejar el auto, ¿no? Es todo un paquete que hay detrás de ti. El cómo comunicarte con tus ingenieros, cómo motivar a la gente alrededor de ti. Cuando llegas a Fórmula 1 vienes de una organización que es de, quizá tienes un ingeniero y un mecánico, yo me acuerdo que cuando llegué a Fórmula 1 tenía 50 ingenieros y a todos les tienes que dedicar el tiempo. Yo me acuerdo que era muy malo para aprenderme los nombres de todo mi equipo, ¿no? Entonces, al final siempre fui muy famoso en la Fórmula 1 por decirle a todos mate, que es compañero. Entonces, yo a todo el mundo le digo, para quitarme de problemas, les decía mate. Entonces, fui el mate de todos los equipos por el que pasé. Pero sí, es un reto totalmente diferente la Fórmula 1 a todas las otras categorías. Bueno, empezó a llover, que a ti la lluvia te gusta, ¿no? Sí. Singapur, Mónaco. Sí, estos climas me recuerdan mucho a Europa, a todos en la Fórmula 3 británica, que así eran todos los días de verano. Entonces, me siento un poco como estar en pretemporada. ¿Ya viste la serie de Senna? No la he visto. Bueno, pues la vas a ver y te vas a acordar de tu paso por Inglaterra seguramente. Sí. Quería visitar dos momentos que recuerdo haber estado presente allí, sobre todo en 2013, luego también en 2020, que no estuve tanto, pero desde afuera de alguna forma lo viví intensamente, porque fueron dos puntos en los que parecía que tu carrera en la Fórmula 1 terminaba. Sí. Yo recuerdo que hablé contigo en 2013 en la carrera de Austin y pues básicamente me decías, mira, la IndyCar o alguna otra cosa porque aquí ya no hay nada. Y luego en 2020 que eso abrió las puertas para tu mejor momento en la Fórmula 1 prácticamente cuando estabas casi fuera de la parrilla. ¿Cómo has logrado siempre en esos momentos y en otros tantos de tu carrera de estar en ese punto en el que parece que no hay más horizonte, salir, volver más fuerte? Yo creo que lo importante ha sido que nunca me di por vencido, nunca me he dado por vencido, ¿no? Cuando 2013 llegué a sustituir a Hamilton en McLaren y llegaba el mejor equipo en papel, ¿no? Era McLaren, que estaba dominando, llevaba muchos años en la pelea y bueno, fue un año muy malo, muy difícil. Y al siguiente año ya no tenía contrato, ¿no? Ya no, me lo dijeron muy tarde, entonces ya no tenía equipo. Afortunadamente ahí llegó buscándolo por todos lados, buscando las mejores oportunidades, llegó
llegó Force India, donde fue una etapa en mi carrera muy buena, ¿no? Y luego, en mi mejor año también en la Fórmula 1, en el 2020, también me quedo sin asiento, ¿no? Para el próximo año. Y en ese año llegó Red Bull. Entonces siempre, digamos, siempre que ha pasado algo no malo, algo difícil en mi carrera, siempre ha venido algo mejor. Entonces, pero ha venido porque nunca me he dado por vencido, porque siempre lo he buscado, no ha llegado solo, entonces eso es algo importante. Justamente, ese Never Give Up, ¿cuándo nació? Porque lo llevas siempre en tu casco, es tu lema un poco. ¿En qué momento nació? Yo te diría desde Alemania, desde mis primeros días en Alemania, no en el coche, sino en la vida fuera del auto, porque si yo me hubiera dado por vencido en esos meses tan difíciles que tuve de estar solo, de estar triste, tal, imagínate, no estaríamos aquí. No. Entonces, imagínate, no hubiera pasado todo lo que ha sido, todas las experiencias que he vivido, todo lo que ha sido mi carrera, que en verdad sí es importante, y desde ahí nació. Yo creo que el no darte por vencido y el seguir luchando siempre te llega a un mejor camino. ¿Hubo algún momento en tu carrera en la Fórmula 1 en el que sentiste que, digámoslo, ya te habías probado a ti mismo, como decir, mira, he sido capaz de lograr lo que yo quería, estoy contento con esto? Yo creo que llegó un punto en el 2020, ¿no? Cuando gano, mi primer carrera, estaba muy tranquilo, muy en paz conmigo mismo, porque ya pasara lo que pasara, ya había ganado en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, en ese momento tenía mucha tranquilidad, el futuro no dependía de mí, eran de muchos factores. Entonces, te diría que en ese momento ya como piloto tienes una tranquilidad, que tú sabes que si alrededor tuyo todo está en su lugar, puedes ser tan bueno como cualquier otro piloto. Entonces, eso a ti como piloto te da una tranquilidad, y la logré conseguir en el 2020. Muy bien. Pasando ahora un poco a ver lo que ha significado ser piloto profesional, un deportista profesional de alto nivel. Este año no, pero normalmente, ¿cómo preparas una temporada y cómo preparas una carrera? ¿Qué tanto trabajo hay antes y qué tan importante es para que luego, en el momento en el que se apagan los semáforos, tengas el resultado que quieres? Es constante, estás trabajando en la parte física, haces una pretemporada muy intensa, porque al principio de la temporada es cuando puedes realmente entrenar, ¿no? Ya una vez que empiezan todos los viajes y empiezan las carreras, ya es nomás mantenerte, y el mejor ejercicio que puedes hacer es estar arriba del auto cada 15 días. Entonces haces una preparación muy intensa en la parte física, porque es la última vez que realmente puedes entrenar. Entonces es donde haces una base muy fuerte, porque luego te puedes enfermar, muchas otras cosas que te pueden tirar rendimiento, ¿no? Y al final el rendimiento físico del piloto es súper importante. Empiezan todos los viajes, que son muy desgastantes también. Y bueno, también en la parte mental es donde el piloto siempre estás totalmente enfocado, ¿no? Tengo un ejemplo, por ejemplo ahora, ¿no? Ya puedo abrazar a otros niños, a mis sobrinos. Antes nomás abrazaba a mis hijos porque todo el tiempo estaba pensando en que me podía enfermar, ¿no? Me podía pasar un virus, entonces mi rendimiento físico podía bajar, o qué me iba a comer, o qué no. Entonces, como que el piloto está pensando totalmente diferente, o el atleta, a la persona normal, ¿no? Entonces es algo nuevo para mí, ¿no? El poder estar un poco relajado y bueno, decir, bueno, si me enfermo tampoco No pasa nada. Pero tocaste un tema ahí muy importante, que es la preparación mental. El tema mental, digamos que hoy en día se habla mucho más de eso que hace algunos años. ¿Qué tanto más importante es hoy en día respecto a lo que era cuando arrancaste en tu carrera? O sea, ¿qué tanto más dedicas a esa preparación mental y en qué consiste? Porque pues yo supongo que parte es un poco la conexión de la cabeza con el cuerpo, tus reacciones, pero mucho tiene que ver también con cómo manejas las diferentes situaciones de alta presión a las que estás expuesto como piloto. Sí, como piloto tienes que saber que una vez que empieza la temporada, hoy en día especialmente, ¿no? Con todas las redes sociales,
yo he sido muy afortunado, siempre lo he dicho, ¿no? Que me tocó un antes y un después de las redes sociales. Y hoy en día todo el mundo opina de ti, ¿no? En una red social. Entonces eso es algo que como deportista tienes que trabajar y intentar blindarte de todo eso y enfocarte al final. Mi estrategia siempre fue enfocarme en mi trabajo, enfocarme en todo lo que yo puedo cambiar, en lo que yo puedo influir y en todo lo demás bloquearlo lo más posible, ¿no? Porque al final del día sabes que cualquier persona tiene una opinión sobre ti. ¿Cómo manejas la presión? Enfocándome en las cosas que yo puedo controlar, en las que yo puedo cambiar y quitando todo lo demás, ¿no? En todo lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo hacer, enfocarme solamente en eso. Cuando hay, digamos, las circunstancias, el entorno está contra ti un poco, ¿cómo lo manejas mentalmente? Igual, ¿no? Al final, cuando tienes todo en contra, enfocándote en ti, en las cosas que tú puedes influir, en las cosas que tú puedes cambiar y no poniendo atención en lo que no puedes cambiar. Yo creo que ningún piloto de Fórmula 1 tiene miedo de los accidentes, de lo que pueda pasar en la pista, pero tiene que tener algún miedo. ¿A qué le tienen miedo los pilotos de Fórmula 1? No, yo creo que al final somos conscientes los pilotos de cualquier piloto, ¿no? Que al final te juegas la vida, ¿no? Es un deporte peligroso, es un deporte donde si tienes un accidente puede ser fatal. Entonces, sí, sin duda que está eso, pero siempre como piloto tú piensas que nunca te va a pasar a ti. Es lo que todos los pilotos pensamos, pero al final del día sabemos que puede llegar. ¿Sentiste miedo en algún momento, en algún accidente que hayas tenido en tu carrera? Sí, una carrera en 2014, cuando perdimos a Jules Bianchi, fue una carrera muy, muy triste, muy fea, estaba todo muy oscuro, corrimos en unas condiciones donde no teníamos que haber corrido y bueno, fue el accidente fatal. Entonces, y cuando pierdes un compañero con el que platicaste antes de la carrera, te hace valorar y entender en el deporte que estás. ¿Qué otra vez? Carreras así, de ese estilo, ¿no? Donde no ves nada, sabes que son es donde puede pasar accidentes fatales. Pero igual lo hacías con miedo, pero lo hacías. Igual. ¿Y te iba bien? Sí, siempre con miedo, pero había que hacerlo. Pero sí, siempre existía esa duda. Y luego cuando fui papá, fue muy interesante, ¿no? Porque todos los que nos convertimos en papás por primera vez, te cambia tu vida fuera de, ¿no? Siempre, quizás antes no tenías tantos miedos afuera del auto, ¿no? A mí me entraron más miedos afuera del auto como, no sé, aventarme del bungee. Siempre me encantaba aventarme del bungee. Y cuando fui papá ya lo pensaba más. Pero dentro del auto no piensas que eres papá, no piensas que tienes familia, no piensas que todas las responsabilidades que hay. Cuando tú estás en el auto solo piensas en ir más rápido que los demás. 24 carreras, test, compromisos comerciales y tú una familia con 4 hijos. ¿Cómo balancear eso? Sí, al final es lo más difícil, ¿no? Llegué a la Fórmula 1 sin nada, ¿no? Y al final después de 14 años, he sido muy afortunado de poder tener una familia increíble, 4 hijos. Entonces, es algo que me empezó a costar muchísimo. Al final, con 24 carreras, todos los entrenamientos, toda la preparación que tienes que tener, al final, sí estaba con ellos, pero siempre pensando en lo que viene, ¿no? En lo que vas a hacer, en todo lo que te toca. Entonces, es lo más duro, ¿no? El convertirte en papá siendo piloto de Fórmula 1, el no poder estar presente especialmente en edades importantes para mis hijos. Pero creo que has probado que eso de que medio segundo por cada hijo se pierde, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Lo que sí es que eres mucho más consciente del tiempo, porque al final tengo el mismo trabajo de hace muchos años, pero no eres consciente de que el tiempo va pasando y tus papás se van volviendo más grandes, tus hijos, tu familia, te pierdes de muchas cosas alrededor del mundo y al final cuando paras un poco te das cuenta que no todo en la vida es lo que pensabas, ¿no? Que es la Fórmula 1, que hay una vida increíble fuera de ella. Bueno, has pasado por muchos equipos en la Fórmula 1. ¿Cómo es encajar en un equipo? Porque creo que
todos en diferentes ámbitos de la vida, en el mismo deporte, en algún momento tenemos que ser parte de un equipo y tú has hecho la transición primero de haber pasado de Sauber a McLaren, de haber pasado de McLaren a Force India, Racing Point y luego a Red Bull. ¿Qué le aconsejarías a quienes enfrentan esa situación de entrar a ser parte de un equipo, sea de fútbol, un equipo de trabajo, etcétera? Yo creo que entrar con mucha humildad y aprender, vas a aprender muchísimo, porque cuando tú cambias de un equipo, cada equipo hace cosas diferentes, ¿no? No significa que sean mejores, simplemente diferentes. Entonces tú con la experiencia, es lo que te da la experiencia, ¿no? Entonces es en lo que tú puedes aportarle a un equipo, en ayudarlo a crecer, ellos a ti. Y al final eso se llama equipo, ¿no? El aportar tus ideas, ellos aportan las suyas, pero siempre con mucha humildad para poder absorberlas. Es al final como se hace un gran equipo. A mí me dio la impresión de que en tu paso por Red Bull encontraste la mejor versión de ti mismo. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sin duda. Yo creo que Red Bull fue un equipo increíble donde me exigió al máximo en todos los sentidos. Es un reto, sin duda es el lugar más difícil, ¿no? Estar en Red Bull y ser compañero de Max Verstappen con todo el entorno que hay. Es sin duda el lugar más difícil. Y bueno, creo que ahí fue donde la parte, porque han pasado por ahí grandes pilotos, ¿no? Pero ahí sobrevives la parte mental, el que es fuerte mentalmente solamente. Porque uno pensaría que una vez estás en un equipo bueno, tienes un coche rápido, todo es más fácil, pero probablemente es lo contrario, ¿no? En este caso creo que para ti fue el mayor reto de tu carrera. Sí, sin duda, porque tienes un gran auto, un auto muy rápido, pero al final el piloto es muy importante que esté a tu estilo de manejo, que puedas adaptarte a él y que puedas sacarle el 100% del auto, ¿no? Y cuando el auto es muy bueno, pero está siempre lejos y tú te tienes que sobreadaptar a él, al final todos los equipos todos los pilotos de Fórmula 1 nos tenemos que adaptar al auto, pero cuando tienes que hacer un esfuerzo mucho más grande para llegar a adaptarte al auto, es ahí cuando empieza a haber esa desconexión, esos errores, porque constantemente estás pensando en cómo manejar el auto más que llegue en automático y sin duda fue lo que me pasó esta última parte de la temporada. El auto era totalmente fuera de mi estilo y me tuve que adaptar a un estilo que simplemente no iba conmigo. Obviamente dentro del equipo hay una cantidad impresionante de gente. En Red Bull hay más de 1000 personas. Pasaste por equipos cada vez más grandes, digámoslo. ¿Qué tan importantes son las relaciones con las personas, ¿no? Saber relacionarte y crearte un entorno que se identifique con tus ideales. Es muy importante, ¿no? Al final, el tener un buen entorno laboral es al final como sacas lo mejor de cualquier ser humano, ¿no? En el trabajo, motivándolo, sabiendo que estás al lado de él, que lo vas a apoyar en las buenas, en las malas. Entonces ahí es cuando se crea ese vínculo y eso es algo muy importante, especialmente en el deporte. Cuando eres parte de un equipo, no siempre, digámoslo, todo está enfocado en ti. A veces sí, a veces no. ¿Cómo manejar esas situaciones en las cuales tal vez tus objetivos no deben prevalecer sobre los del equipo? Al final es lo mismo, ¿no? Es saber dónde estás parado, ser inteligente para decir, mira, sé dónde estoy parado, voy a hacer lo mejor de mí para mi carrera, para mi familia, para todo lo que puedo llegar a conseguir y sacar lo máximo, ¿no? De las circunstancias. Claro que me hubiera encantado tener un equipo donde fuera la pieza principal y todo girara alrededor de mí, se hiciera un auto a mi estilo de manejo, pero no fue así. Sabía dónde llegaba perfectamente y conseguí hacer lo mejor posible y por eso estoy tan contento, tan tranquilo, porque eso fue lo que hice. Bueno, hablemos un poco de tu equipo, porque más allá de los equipos por los que has pasado, seguramente tienes un equipo detrás que son como una red en la que puedes caer cuando las cosas no van bien.
¿Qué tan importante es ese equipo y quién es ese equipo? Bueno, ese equipo es mi familia, mi esposa, mis hijos, luego mi equipo de trabajo, de mis entrenadores, que al final es mi gente más cercana, la gente con la que viajo, que al final saben por lo que estamos viviendo, y el que me vaya mal a mí significa que les va mal a ellos, porque al final cuando tú sales de un equipo, al final el equipo sigue y llega otro piloto y llega otro entrenador, al final lo importante es la relación uno a uno, y esa es mi familia. O sea, tu familia es el equipo top. Sí, sin duda, es el equipo que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y en ellos te apoyas, digámoslo, los momentos más difíciles son con Sí, ellos. sí, al final fue algo muy padre que me dio mi carrera, el haber tenido a mis hijos joven durante mi carrera fue algo muy padre. Poderlo compartir con mis preocupaciones, mis miedos, mis inseguridades, todo lo que pasaba por mi cabeza, poderlo compartir especialmente con Checo, mi hijo más grande, y con mi esposa, fue algo muy padre, porque al final te das cuenta, ¿no? que es solo un trabajo, pero es un trabajo muy público, muy expuesto. Bueno, hablando un poco de mensajes que queremos dejar para motivar, inspirar a todo este auditorio, a los más jóvenes, Niki Lauda para quienes no saben quién es, bueno, fue un tricampeón del mundo de Fórmula 1 que se quitó la gorra frente a Checo en el Gran Premio de Italia de 2012, cuando hizo uno de sus carrerones en esa temporada, uno de sus 3 podios ese año, y él siempre decía: yo aprendí más de mis derrotas que de mis victorias. ¿Es así? ¿Lo compartes? Sin duda, yo creo que aprendes más de tus malos momentos que de tus buenos, porque normalmente los buenos se dan más fácil. Cuando ganas una carrera relativamente es más fácil, ganas porque eres el más rápido, entonces todo está fluyendo. Pero cuando las cosas no fluyen, ahí es cuando aprendes mucho, y mi carrera ha sido eso, ¿no? Ha sido increíble porque he aprendido muchísimo de mí, de mi persona, del deporte, de la vida en general, que ha hecho que todo haya valido la pena. ¿Hay algún momento en particular que recuerdes que te haya dejado tal vez la lección más importante de vida en tu carrera? Yo creo que hay que regresar a cuando me fui a Europa. Esos momentos fueron muy especiales para mí a los 14 años, cuando era solo yo con mi familia, y ahí me di cuenta que lo importante de la vida es no darte por vencido, y ese lema me lo llevé conmigo por el resto de mi carrera. La Fórmula 1 es como un microcosmos, ¿no? Pero tú lo ves y al final es como que se parece mucho a la vida misma en diferentes ámbitos. ¿Estás de acuerdo? Es una burbuja. La Fórmula Sí. 1 es totalmente una burbuja, y da un poco, ya en estas alturas me da risa ver cómo transforma las mentes de todo el mundo, que es un entorno súper competitivo, ¿no? Donde todos están yendo al máximo, todos se esfuerzan a lograr sus objetivos, ¿no? Y eso implica hacer lo que se tenga que hacer. Entonces, en ese lado es muy parecido a la vida. Al final, si tú quieres lograr una meta, tienes que esforzarte, aprender, crecer, trabajar, y al final es lo que tienes que hacer en la Fórmula 1 también. ¿Has tenido diferentes motivaciones a lo largo de tu carrera, de tus 20 años en el automovilismo, o ha sido una siempre la misma? No, fueron muchas, y al final tienes que irlas encontrando como deportista. Siempre, cuando llegué a la Fórmula 1, yo me acuerdo que era mucho bueno, traerle ilusión a muchísima gente, a todo mi país, y luego va pasando, y vas perdiendo esa motivación, ¿no? Entonces te empiezas a agarrar de otras, luego ya empiezas a ganar más carreras, a hacer más podiums, y en la última parte de mi carrera fue sin duda mis hijos. Que mis hijos me vieran correr, para mí fue la mayor motivación que llegué a tener en mi carrera. ¿Qué te motiva ahora? Mi mayor motivación siguen siendo mis hijos, llevarlos por buen camino, disfrutar mucho, estar más presente. Eso me motiva, estar más presente. Te digo porque cuando estás en la Fórmula 1 no estás presente, estás solo
presente, estás viviendo, pero estás solamente pensando en el deporte, solamente en cómo prepararte, solamente en cómo ser mejor piloto. Y ahora me ilusiona muchísimo estar más tiempo con mi familia, con mis hijos. Ahorita mi mayor motivación, por ejemplo, tengo el torneo de Checo como en 3 semanas y nos vamos a ir a viajar en México porque tiene el torneo de fútbol. Entonces es mi mayor motivación, ¿no? Que nos vaya bien en ese torneo, que lo pueda disfrutar mucho con mi hijo. Entonces te diría que en eso ha cambiado muchísimo mi motivación. Bueno, te voy a lanzar 11 preguntas con el número que has llevado en la Fórmula 1 de respuestas rápidas. Así que, bueno, tú eres muy rápido en todo, entonces seguro que vas a... No acabo de preguntar y ya me vas a responder. ¿Tu mayor virtud? No darme por vencido. Muy bien. ¿Tu peor defecto? Difícil. No. No, eso no. Tengo muchos, pero quizás ser terco. Soy muy terco. Bueno, pero eso también puede ser una virtud. Sí, depende cómo la veas. ¿El mejor consejo que te han dado? Nunca darte por vencido. ¿Quién te lo dio? La vida, diría que la vida me lo ha dado, me lo ha enseñado. ¿Tu mayor victoria en la vida? Sin duda mi familia, ¿no? El terminar, o no sé si terminar porque en verdad no sé qué viene, pero poder regresar después de 14 años sano y salvo y con 4 hijos increíbles, con una esposa increíble también, toda una familia tan unida, es algo que sin duda es mi mayor logro en la vida. ¿Y tu mayor victoria en la pista? Llegar al podio en México. Ese fue un sueño que tuve desde muy chico y bueno, puedo decir que lo conseguí. Y estaba Chequito ahí viéndote. Y claro, con Checo viéndome ahí sentado en el podio. ¿Cuál ha sido la emoción más intensa? La emoción más intensa, yo creo que ganar Mónaco, para mí fue muy especial. ¿Y ser padre? Cuando eres padre, digo, no sé, seguramente muchos, pero son muchos nervios, no lo disfrutas mucho, quieres que todo salga bien, no tienes idea de lo que está pasando. Yo creo que ser padre cuando pasan los años te das cuenta de lo increíble que es, ¿no? Y lo padre lo que es la vida al final del día te das cuenta que lo importante de la vida está en casa. ¿Cuál es el valor que más aprecias en la gente? La lealtad, sin duda. Creo que una persona con lealtad vale muchísimo. ¿Qué es lo que más agradeces? Despertarme, ¿no? Poder vivir, poder besar a mis hijos, a mi familia, poder estar aquí todos juntos. Creo que eso ya hay que ser muy, muy agradecidos. Lo que nunca negociarías. Hoy que la tengo, mi libertad. No sabía lo que era. ¿Qué es lo mejor de León? Su gente, sin duda. Tienen una gente muy mexicana, aportan muchísimo a todo el país. Bueno, y la pregunta número 11 es la que todo el mundo quiere saber. ¿Volverás a la Fórmula 1? Híjole, en verdad no lo sé. Es muy temprano para darte una respuesta. Creo que todo pasó muy rápido al final de la temporada, entonces no me lo esperaba. Y ahorita estoy en una posición increíble, soñada, que ni yo mismo me había dado cuenta en dónde estaba parado. Entonces, si me preguntas ahorita, la verdad es que no lo sé. Estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante. Sin duda, si me llega un
un proyecto bueno, interesante, sin duda que lo voy a considerar y lo voy a pensar. Pero todo llegará en su momento, ¿no? Por ahora son meses mi prioridad ahora es solamente disfrutar, hacer cosas que no he hecho, viajar, estar con mi familia, y los próximos, yo creo que 6 meses, sabré que tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso en mi carrera. Estás descubriendo la vida que no viviste durante 14 años. Sí, sin duda, la verdad es que increíble, eso es difícil de describir, pero es un estado de como estás, ¿no? Como persona, estás diferente, me siento diferente, y es algo que nunca lo había vivido, entonces estoy totalmente feliz. Te diría, volveré a la Fórmula 1 si es lo que más feliz me hace. Solo pensaré en eso, que es lo que me hará feliz en los próximos años. Bueno, por último, Tenemos mira, un piloto, ya tenemos Mini piloto. Checo. ¿Qué le quisieras decir a los jóvenes guanajuatenses hoy que se encuentran luchando, soñando con sus objetivos, que de pronto lo ven demasiado distante, imposible? ¿Cuál sería el mensaje para todos esos jóvenes? Sí, les diría a todos los jóvenes, a todos los niños que sueñan con algo más allá de ser pilotos de Fórmula 1, que no hay sueño imposible, que el sueño que tengamos, luchemos por él, que va a ser muy difícil conseguirlo, pero no es imposible, y que nunca tengamos miedo al fracaso. Para mí el único fracaso es no intentarlo. Lo que decíamos, si nos da miedo, hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo, y de hacer las cosas nunca nos vamos a arrepentir. No piensen más allá, simplemente nunca se den por vencidos y siempre luchen por sus sueños. Checo, ha sido un gusto poder acompañarte hoy en esta charla con este auditorio. Y bueno, esperamos noticias, deseamos que disfrutes mucho este momento de tu familia, de tu vida, de todo lo que estás descubriendo. Y bueno, ya el tiempo y la vida nos dirán. Muchas gracias, y gracias a todo León por recibirnos. Ha sido increíble. Un aplauso para Checo. Tenía yo creo que 25 años que no venía. La última vez que vine a León fue a correr go-karts. Yo creo que tenía la edad como este pilotín de acá que vine acá a correr, y desde ahí no venía, la verdad. Gracias a León por traerme, y a toda su gente por todo su cariño. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Checo, por favor. Una foto aquí. La foto con el auditorio. ¿Ah? Bueno, sonrían, por favor. Muchas gracias a todos. Feliz año, lo mejor para este 2025 y todo el apoyo a Checo. Gracias.